buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Límites, el podcast donde no solo hablamos de estudio, sino de cómo nuestro cerebro procesa el estudio y la información. ¡Wow! Hoy empezamos fuertes. Queremos presentarnos, pero no con un currículum de estos rollos, tampoco aburridos, claramente, sino volviendo 30 años atrás. A esos años 90, donde los pantalones eran anchos, la música era, bueno, podemos decir un poco cuestionable. Y si no te estabas quieto en clase, ¿la solución cuál era? Pues sencilla, que te sentaran en el pasillo o en su defecto cuál, que te llevaras un reglazo. Madre mía, ¿cuántos de todos los que estamos aquí no hemos estado sentados en el pasillo o nos hemos llevado una colleja ahí de nuestro profe cuando pasaba detrás nuestro, ¿no? Bueno, vamos a hablar y queremos hablar de ese estigma, ¿no? Del no sirve para estudiar. Ese estigma que cuando llamaban a tu madre al colegio y se sentaba con tu profe y se ponían a hablar las dos y te decían, ay, es que no sirve para estudiar este niño o esta niña. Y vamos a ver de cómo hace décadas, si tu cerebro no seguía esa línea recta de neurotipicidad, ¿no? Simplemente lo que hacían era te tachaban y te cerraban la puerta en la cara. ¡Ay, la leche! ¿Os acordáis de aquel niño o niña que siempre estaba mirando una mosca? ¿O de aquel que pasaba de mover la pierna como si tuviera una locomotora? Ese era yo. Sí, señores, ese era yo. ¿Y el diagnóstico de la época cuál era? Que eras un vago, o que tenías la cabeza en las mismísimas nubes. Efectivamente, eso era lo que nos decían antes. Y es verdad que, bueno, pues lo que los profesores en aquel momento no sabían era que, bueno, vamos a decirlo de otra manera, aquello que los profes en aquel momento no sabían y que hoy sí que sabe la neurociencia, es que en aquel momento no teníamos falta de interés, sino una divergencia en nuestros sistemas de recompensa. Claro, me decían, si te esfuerzas, lo consigues. Y yo pensaba para mí, joder, si me estoy esforzando tanto que me va a explotar la cabeza. Pero mi cerebro está ahora mismo viendo cómo se mueven las hojas de los árboles por la ventana, o mirando el cuadro que está en la pared de la clase, súper divertido, en vez de leer La Guerra de Napoleón, por ejemplo. Claro, todo aquello era mucho más divertido. A mí me gustaba muchísimo más estar mirando por la ventana y ver cómo se movían las nubes que ponerme ahí con el Napoleón que, madre mía, que nos traía por la calle de la amargura. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Científicamente, en nuestros cerebros neurodivergentes, estos cerebros que tienen, bueno, pues como el del TDAH o el del TDA o que tiene dislexia o el autismo. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Bueno, pues es que nuestra regulación de la dopamina es distinta. No es que yo no quiera estudiar, es que realmente mi cerebro necesita un estímulo totalmente distinto para encender mi corteza prefrontal. Hace 30 años te ponían una etiqueta y esa etiqueta era enorme y súper pesada. Esa era la del fracaso escolar. Pero, menos mal que hemos evolucionado, menos mal que hemos cambiado y hoy sabemos que solo necesitamos nuevas estrategias, necesitamos estrategias distintas. Duele, ¿verdad? Y lo sabes. Cuando eres pequeño y escuchas a un adulto decir que no vas a llegar a nada, te lo crees, básicamente. Te miras al espejo y piensas que eres un motor roto en un mundo de coches perfectos. Esta es una herida
que muchos de nosotros lo llevamos arrastrando durante años. Hemos llegado a los 30, a los 40. Claro, ¿qué pasa? En aquel momento nos dijeron, no vales, no vas a llegar a ningún sitio. Pero es que ahora yo quiero cosas, quiero conseguir objetivos. Yo quiero conseguir ser funcionario, quiero estudiar una carrera, quiero evolucionar. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando quiero tomar esa iniciativa y quiero hacer, tengo siempre esa voz interna, esa vocecilla que me susurra de manera constante. ¿Qué haces? ¿Para qué te vas a poner? Si no vas a poder hacer nada, no vas a conseguir memorizar todo lo que necesitas para una posición, o no vas a conseguir aprender todo que se da en una carrera, ¿no? Todas estas asignaturas que tenemos en una carrera. Y te vuelve a decir tu voz, oye, te recuerdo que tu cerebro no funciona. Pero aquí estamos nosotros para decirles que la sociedad se equivoca exactamente. Que esas puertas que le cerraron no tenían candado y si no ya lo abriríamos nosotros. Solo estaban mal diseñadas. A muchos de nosotros nos dijeron que no valíamos. Claramente se equivocaban. Porque no es que no valiéramos, porque no sabíamos estar sentados 8 horas subrayando en amarillo. Claro, fijaros, madre mía, estar ahí sentaditos, bueno, esto es genial, porque hemos evolucionado, vuelvo a decirlo, hemos evolucionado y nos hemos encontrado con una cosa maravillosa que se llama neuroplasticidad, que nos da la razón hoy. Y lo que nos dice la neuroplasticidad es que nuestro cerebro no es rígido, sino que se adapta, que cambia y que brilla si le das ese entorno adecuado. La neurodivergencia no es una incapacidad de aprendizaje, por Dios, que nos quede muy claro, no es una incapacidad, es un estilo de procesamiento totalmente distinto, es un procesamiento diferente. Claro está, por eso nace este canal. Porque en las oposiciones, en las carreras, vamos, lo que va siendo nuestros estudios, parece que solo sobrevive el que tiene memoria de elefante y paciencia de monje. Y yo no, y no es así, te lo digo yo. Claro, vamos a darnos cuenta que en estos podcasts vamos a ir hablando de enfoque profundo o este hiperfoco. Esto realmente es esa capacidad que tiene tu cerebro neurodivergente de absorber un tema hasta que el mundo desaparece. Si logramos canalizar nuestro hiperfoco a ese tema horrendo de derecho civil, ese tema de química o cualquier otro estudio que estemos haciendo, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a volver imparables. Tener en cuenta que hablaremos de ansiedad, de por qué procrastinamos. No es por vagancia, claro está, es por Vaya miedo al pedazo fallo. de spoiler, ¿no? Sí, no es por vagancia, es por miedo al fallo y de cómo hackear vuestro cerebro para que el estudio no sea una tortura, sino un reto estimulante. ¡Wow! Bueno, vamos a ver, queremos que este podcast realmente sea vuestro refugio. Pero que sea un refugio tanto si eres una persona neurotípica y buscas eficiencia, como si eres una persona neurodivergente y buscas, por fin, que alguien hable tu idioma. Si te dijeron que no podías, no hagas caso. Si te hicieron sentir que las leyes, la física o cualquier estudio no eran para ti porque no encajabas en el molde, no se lo tengas en cuenta. Bienvenido a casa. Aquí vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a reconstruir nuestra confianza, esa que nos robaron cuando éramos pequeños. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños? Nos imaginábamos siendo médicos, siendo astronautas, queríamos ser
oye, modelos, teníamos tantos sueños. Siempre nos visualizábamos consiguiendo todo lo que nos proponíamos porque creíamos que podíamos alcanzar todos nuestros sueños. Pero hoy vamos a volver a ese momento y vamos a coger toda esa fuerza que teníamos cuando éramos pequeños y traerlos al aquí y a la hora. Gracias por acompañarnos en este primer viaje. En el próximo episodio entraremos en harina. Vamos a hablar de por qué procrastinamos, incluso cuando queremos aprobar. Y de la ciencia detrás de la parálisis por análisis. Nos escuchamos en el próximo podcast. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, tu cerebro no está roto, simplemente tiene un sistema operativo mucho más interesante.